10 cuidados de enfermería en el paciente crítico. ¿Por qué simplemente 10? Una vez más les voy a recalcar, ¿no? Porque hay diferentes cuidados incluso, pero yo recalqué estos 10 cuidados de enfermería exclusivo en aquel paciente con asistencia de ventilación mecánica. Uno de los cuidados de enfermería, un top 10, el primer cuidado de enfermería que yo tomé en cuenta para este tipo de paciente es el cuidado o la higiene de la cavidad oral. ¿Por qué? Porque es importante efectuar esta higiene en la cavidad bucal con, dice, nos indica la literatura, con utilización de bastante agua con colutorios, utilizando incluso cepillos de dientes o algún otro dispositivo para la utilización de la higiene de la cavidad oral. Esto puede ser entre 4 a más horas, ¿no? El intervalo que se dice, que se nos indica, o que lo que más nos precise, ¿no? Si es necesario, ¿no? El lavado de la boca es importante, ¿por qué? Porque esta cavidad oral o la cavidad oral, esta es una vía más frecuente de las infecciones de las vías respiratorias. Para la utilización o la higiene bucal, lo importante es la utilización de agentes antisépticos para el aseo bucal. ¿No? Las evidencias nos indican dentro de las actualizaciones y recomendaciones del proyecto de neumonía cero, uno de los protocolos de España que nos indica que el cuidado de enfermería debe ser, ¿no? Con la utilización a base, puede ser, de clorexidina al 0,12% o al 12%, ¿no? Que esto nos va a disminuir, ¿no? La proliferación de gérmenes a nivel de la cavidad oral, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que ir haciendo el primer cuidado de enfermería, la cavidad oral, la evidencia donde nos indica, ¿no? Dentro de las medidas básicas y obligatorio del cumplimiento para la eliminación de la neumonía cero está la higiene bucal con clorexidina al 0,12% o al 0,2% cada 6 o cada hora. Nos determina diferentes protocolos donde nos indica, uno nos dice cada 6 horas, otro nos indica cada 8 horas. Pero la importancia de la utilización o el uso de lo que son los antisépticos para el aseo bucal, nos tenemos con lo que es el uso de lo que es la clorexidina. ¿Quién nos respalda que sí esto tiene evidencia? Lo que nosotros hoy en día manejamos y estamos empezando a manejar lo que son la taxonomía Nanda-Nicknock, donde nos da un nivel de evidencia incluso por qué nosotros utilizamos un diagnóstico de enfermería para ese tipo de cuidado de enfermería. Ejemplo, podemos tener, aquí tenemos un diagnóstico de enfermería por Nanda-Nicknock, nos indica el deterioro de la mucosa oral, pero debido a qué, cuáles son las características definitorias. Puede ser a través de un edema, puede ser a través de una desescamación, puede ser a través de una estomatitis, puede ser a través puede ser por un sangrado, o puede ser por una gingivitis, puede ser por lesiones o úlceras orales, puede ser por el mismo halitosis, ¿no? Todos estos son características definitorias que nos determinan o nos indican que sí hay un deterioro de la cavidad oral, ¿no? Pues por lo tanto, siempre nos basamos con las evidencias. Otro de los cuidados de enfermería, uno de los cuidados siguientes, el 2, por ejemplo, es la higiene y cuidado de lo que son los ojos, ¿no? Algunos estudios nos indican o apuntan que el 60% de los pacientes internados en la unidad de terapia intensiva reciben sedación por mayor a 48 horas, ¿no? En este tipo de pacientes pueden o desarrollan abreaciones corneales, detectando incluso en un porcentaje de 42% de los casos la primera internación. A su vez, puede llegar o llega a algunos pacientes a hacer abrasiones de un riesgo elevado de infecciones a nivel de lo que son, a nivel de los ojos, ¿no? A nivel ocular, ¿no? Por lo tanto, es importante, también nos determina Nanda que tenemos un diagnóstico de enfermería para este cuidado, lo que es el riesgo de la sequedad ocular, ¿no? Pues por eso
tenemos que basarnos en la evidencia. ¿Por qué hacemos un plan de cuidado de enfermería? ¿Y quién nos respalda? Otra evidencia que sí, evidentemente, en un estudio entre los 254 pacientes internados en la unidad de terapia intensiva, se ha verificado que 151 pacientes presentaron lesiones corneales de tipo puntiagudos o ulceradas a nivel de la córnea, ¿no? Nos indica lo que es la literatura o la evidencia que sí llegan a presentar este tipo de pacientes. Por lo tanto, se prioriza lo que es el cuidado a nivel ocular. Otra literatura a través de lo que es la revista Polo de lo que es Ecuador, también nos indica que en un estudio, hay evidencia que los principales daños de la lesión ocular reporta en pacientes críticamente enfermos y fueron el síndrome del ojo seco y la ulceración ocular. Pues por lo tanto, se ha ido priorizando lo que es la actividad de enfermería. Otro de los cuidados de enfermería, lo que es la posición semipobre, el posicionamiento, lo que todo el mundo nos indica. Paciente crítico en que ingresa a la unidad de terapia intensiva, 30 a 45 grados nos indican, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? Siempre tenemos que preguntarnos por qué, ¿no? Nos indica que se ha demostrado que la posición supina es un factor de riesgo independiente a desarrollar neumonía asociada a la ventilación mecánica, ya que esto facilita a la aspiración de secreciones subglóticas, ¿no? Reflujos gastroesofágicos, y esto aumenta la colonización de la orofaringia del árbol bronquial, ¿no? Y a la misma vez llegan a alterar lo que es a la flora intestinal, ¿no? Al presentar lo que es una gastroesofágica, ¿no? Como evidencia podemos observar dentro de lo que es las actualizaciones y recomendaciones de la neumonía cero, nos indica la posición semicentrada o la posición semifowler, ¿no? Donde nos indica que la posición del cuerpo semisentada o semiacostada reduce la frecuencia de riesgo de neumonía nosocomial. No elimina, ¿no? Solo reduce en un porcentaje para lo que es el riesgo de infecciones nosocomiales o infecciones de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Otro cuidado de enfermería, lo que es el posicionamiento y la fijación del tubo endotraqueal. ¿Qué tan importante es el posicionamiento de lo que es el tubo endotraqueal y lo que es la fijación? ¿Cómo nosotros estamos haciendo la fijación? Porque quien está, una vez más repito, quien está al cuidado del paciente es el personal de enfermería. Quien realiza este tipo de cuidados de enfermería es el personal de enfermería. Por lo tanto, nos indica que cambiar la fijación de los puntos de apoyo en el tubo periódicamente, evitando los decúbitos, ¿no? La posición ideal del tubo endotraqueal es en el centro de la cavidad oral. Esto es debido a que disminuye la incidencia de úlceras por decúbito en las comisuras bucales y además, no menos importante, ese efecto, la palanca que se produce en la movilización. O sea, al hacer la movilización de un paciente, produce mayor palanca y produce mayor movilización y hay riesgo de ulceración, ¿no? Como podemos observar en estas imágenes, la sujeción tradicional, lo que nosotros manejamos utilizando algunas veces micropore, algunas veces transpore, o por último nosotros utilizamos lo que es los sujetatubos a través de las garras. La evidencia que hoy en día la tecnología va avanzando, que nosotros nos recomienda la evidencia que nosotros debemos utilizar el fijador atraumático, que esto reduce incluso las lesiones a nivel de la comisura labial, ¿no? Como podemos ver en esta imagen. Entonces, pero nuestro medio, tomando en cuenta, no lo tenemos, de que existe, pero no lo tenemos con mayor utilización, porque tiene su costo, ¿no? Entonces tenemos que ver esa parte también. ¿Por qué hacemos la comprobación y la posición de la presión del tubo endotraqueal? De la importancia del control del balón de neumotaponamiento, que nos indica que el manguito se detiene simétricamente hasta lograr un sello sin fuga de 20 a 30 centímetros de agua, ¿no? En la práctica clínica que nosotros manejamos es conveniente que la presión del manguito endotraqueal dentro de un rango terapéutico lo suficiente alto para asegurar la ventilación mecánica
y prevenir la aspiración de secreciones, se debe garantizar la perfusión capilar traqueal, ¿no? Y prevenir la isquemia. ¿Por qué produce esa isquemia? Por el mayor insuflación de lo que es el balón de neumotaponamiento. Y se recomienda un rango entre 20 a 30 centímetros de agua o utilizando lo que es entre 18 a 22 milímetros de mercurio a través del monitoreo de un manómetro aneroide, ¿no? Que esto nos determina la presión exacta del balón neumotaponamiento. Entonces, las evidencias que nos indican, ¿no? Que el control de neumotaponamiento en pacientes intensivos influye en la formación profesional de enfermería. Hoy en día, este estudio donde se ha ido realizando el conocimiento y el control de la utilización del balón de neumotaponamiento, que por lo general no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el dispositivo adecuado, el manómetro, para hacer el control. Pero si lo hacemos, hacemos de manera tradicional, ¿no? La palabra muy utilizada es hoy en día la evidencia basada en la práctica, ¿no? O práctica basada en la evidencia, ¿no? Otra evidencia nos indica que la intubación endotraqueal tiene una importancia de la presión del manguito sobre el epitelio traqueal. Cuando hay una mayor presión, ¿qué nos puede llegar a pasar? Odinofagia, afonía, disfagia, edema traqueal. En el mayor caso, con un tiempo prolongado, ¿qué nos llega a pasar? Una ulceración, un hematoma, o en algunos casos llega a una ruptura traqueal, ¿no? Eso tenemos que tener muy en cuenta y nos dice la evidencia que sí. Y también tenemos que tomar muy en cuenta que nuestros pacientes, posterior a la extubación, presentan odinofagia, disfonía, disfagia. ¿Y nosotros qué decimos, no? No, eso es porque el paciente estaba intubado un tiempo prolongado, pero la evidencia que nos indica que ha sido un control inadecuado de lo que es el balón de neumotaponamiento. Puede ser por una mayor presión a nivel de lo que es el balón de neumotaponamiento, que esto puede ser secuela de esas, ¿no? Podemos observar la importancia del tubo endotraqueal que debe ser utilizada entre 4 a 5 centímetros por encima de la carina, equivalencia a nivel de la tercera o cuarta vértebra dorsal, ¿no? Una vez realizado lo que es la intubación endotraqueal, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confirmar lo que es la comprobación del lugar o el posicionamiento del tubo endotraqueal, que haya ventilación en ambos campos pulmonares, ¿no? A la misma vez, tenemos que hacer la utilización, dice, de lo que es la capnografía para tener una constancia de que sí realmente la intubación fue adecuada, ¿no? Otra de las utilizaciones, lo que son la humidificación y manejo de secreción y aspiración. Muy importante este cuidado de enfermería. Hoy en día se ha ido no la utilización netamente de lo que son los humidificadores activas a través de un humidificador. Hoy en día utilizamos bastante lo que es la humidificación pasiva a través del uso de lo que son los filtros antibacterianos, que esto nos da una mayor resistencia en el espacio muerto, ¿no? Y esto nos recomienda que la literatura también nos recomienda que el cambio de los filtros antibacterianos se debe hacer entre 48 a 72 horas. Pero hay que tomar muy en cuenta que en este periodo de 48 a 72 horas, que el filtro antibacteriano esté mojado, tenga secreciones, pues se tiene que cambiar debidamente en el momento donde se observa este tipo de anomalías a nivel de lo que es el filtro antibacteriano. Verificamos lo que es el sistema de humidificación. Los pasivos que podemos observar vienen, por ejemplo, los filtros antibacterianos HME, los filtros antibacterianos EPA, ¿no? Que estos nos facilitan bastante para la protección de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Y algo que también nos llama la atención bastante con la tecnología que ha ido avanzando, ya se está utilizando lo que son la aspiración, los tubos endotraqueales o los tubos traqueales con aspiración subglótica, que esto nos facilita
en hacer la aspiración, lo que son a través del aseo bucal, a través también ya no hacer la utilización constante con las sondas de aspiraciones, ¿no? Podemos utilizar estos tubos endotraqueales que vienen asociadas y tienen un puerto exclusivo para la succión a nivel de la subglótica, ¿no? Que a través de eso podemos hacer el aseo adecuado. Aquí podemos ver la humidificación o el uso de lo que son los filtros antibacterianos, ¿no? Cómo va a ir en la vía expiratoria, en la vía inspiratoria, ¿no? Dependiendo qué tipo de paciente estamos manejando, ¿no? Por lo general, en aquellos pacientes con problemas respiratorios, COVID-19, influencia, sí se utiliza en ambas partes, se ha ido utilizando durante la pandemia, ¿no? Hablábamos relacionado a lo que es la utilización de los humidificadores en los pacientes con ventilación mecánica. Otro de los cuidados de enfermería importante es la verificación de la inserción de la sonda durante la aspiración de secreciones, ¿no? Dentro de las directrices para la aspiración mecánica en pacientes con ventilados, ¿no? Nos indica que tenemos que hacer la correcta alineación entre la sonda de aspiración y lo que es en un circuito cerrado, ¿no? Muy importante, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Hacer la alineación. Entonces, a la misma vez, las directrices que no se tiene que hacer lo que es la realización de las famosas instalaciones. A veces nosotros, por experiencia propia, incluso a un inicio hacíamos las famosas instalaciones para incluso poder aspirar mucho mejor lo que es las secreciones a nivel del tubo endotraqueal. Entonces, esto se ha evidenciado que hay mayor riesgo y a mayor riesgo de lo que es las infecciones asociadas al ventilador mecánico, ¿no? Por lo tanto, está evidenciado que no se tiene que hacer, ¿no? Dentro de las evidencias también podemos ver eso, ¿no? Otro de los cuidados de enfermería es lo que es la utilización o el manejo de lo que es la sedación y analgésicos en los pacientes críticos vinculados a la ventilación mecánica, ¿no? Nos indican que la sedación en el paciente sometido a la ventilación mecánica tiene como objetivo, ¿no?, principal facilitar una mayor adaptación entre el ventilador mecánico y el paciente, ¿no? Esto induciendo a través de lo que es en la utilización de los hipnosis, los analgésicos y mejorando su comodidad, ¿no? Entonces no podemos tener a aquellos pacientes vinculados a la ventilación mecánica y pues el paciente esté casi despierto, ¿no? Por lo tanto, utilizamos algunos escalas para verificar el nivel de sedación en el tipo de paciente. También tenemos que considerar el tipo de paciente que nosotros estamos manejando, ¿no? El diagnóstico del paciente, ¿no? ¿Qué diagnóstico da nuestro paciente? De acuerdo a eso, determinamos el nivel de sedación según las escalas, ¿no? Escala de Rasch, ¿no? Por lo general, manejamos en los pacientes quirúrgicos en una escala de sedación entre -2, -3, ¿no? Pero si tendríamos aquellos pacientes con distrés respiratorio severo, patologías como la que es el COVID-19, la influenza, manejamos mayor a 3, ¿no? En una escala de sedación entre -3, -4 a -5, ¿no? Tenemos que inducir a un coma, ¿no?, profundo, ¿no? Entonces, mucho depende de la patología que vamos a ir manejando de lo que es la sedación. Algunas evidencias nos indican que la analgesia en su mayor uso provocan delirio, ¿no? En el paciente neurocrítico. Hoy en día en otros lugares hay estudios donde sí se está realizando la sedación de manera inhalatoria. Otro cuidado de enfermería importante que lo hacemos a diario es la vigilancia del ventilador mecánico, las curvas, los bucles, los gráficos, las presiones que nos manifiesta lo que son el ventilador mecánico. Pero para eso nosotros empezamos desde cero, desde el momento de la preparación de nuestra unidad para un ingreso a un paciente que va a ser sometido a una vinculación mecánica. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer primeramente el armado y el seteo de nuestro ventilador mecánico. Tenemos que preparar nuestro ventilador mecánico
para ver que va a ingresar nuestro paciente, tener ya hecho el seteo de lo que es el ventilador mecánico y tenerlo en óptimas condiciones cuando ingrese y hacer la vinculación inmediata, ¿no? Importante también que tenemos que ver los temas de alarma que presentan durante la ventilación mecánica en los pacientes. Podemos ver en esta parte lo que son los temas de alarma programables, no programables. Por ejemplo, los no programables son aquellos que nos puede determinar como son suministro eléctrico, la baja presión de oxígeno, la falla de una válvula de la exhalatoria, una válvula abierta o un periodo de apnea, ¿no? Estos son no programables porque son propias del ventilador mecánica, que si el personal médico no lo puede dar la solución inmediata, esto se tiene que ya inmediatamente reemplazar por otro ventilador mecánico. Por eso se dice no programables. Los programables son aquellos, por ejemplo, que nos puede presentar el sistema de alarma, como decir, una mayor presión a nivel de la vía aérea, una mayor presión de la vía aérea baja. Esto nos puede determinar diferentes cosas. Cuando hay una presión de la vía aérea alta, podemos observar que hay acodamiento de las válvulas, o puede haber desplazamiento del tubo endotraqueal, o puede haber presencia de secreciones, o puede haber presencia de broncoespasmo, o puede haber desadaptación del paciente al ventilador mecánico, ¿no? Esto puede ser en aquellos pacientes que estamos iniciando el famoso winning o pueden llegar a presentar estos sistemas de alarma. Cuando hay alarma a nivel de lo que es las presiones de la vía aérea baja, ya podemos observar netamente cuando hay una desconexión del paciente o cuando hay una fuga a través de los tubuladuras o de lo que es tubo endotraqueal, puede ser por cuando hay el famoso que decimos cuando se empieza a pinchar lo que es el balón de neumotaponamiento. Esto también nos puede generar un sistema de alarma, pero de la vía aérea. Otro cuidado de enfermería importante que se ha ido implementando es el manejo de aquellos pacientes críticos en posición prono. Y creo se ha ido evidenciando la mayor utilización durante la pandemia. Paciente que ingresaba a las unidades de terapia intensiva con diagnóstico de COVID-19, lo primero que teníamos que hacer es abordaje de accesos invasivos, tubación orotraqueal, inmediatamente prono. Importante, que la importancia del manejo de pacientes críticos en posición prono tiene sus particularidades, ¿no? Manejar la acción. Hay literaturas que nos indican que tenemos que manejar en posición del nadador, que tenemos que hacer el cambio de posiciones de lo que son la cabeza, el cuerpo. Y otro cuidado de enfermería y clave es muy importante que nosotros tengamos conocimiento relacionado a lo que es la arteria arterial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar en tiempo real cómo se encuentra nuestro paciente, comprobar entre la evidencia y nuestro paciente que hay sistemas de alarma incluso y verificar cómo se encuentra lo que son las alteraciones del ácido base, las alteraciones de qué es un paciente tiene acidosis metabólica, tiene acidosis mixta, tiene acidosis respiratoria, ¿no? Todas esas cosas tenemos que saberlo, ¿no? Desde ese punto de vista, también es cuidado de enfermería. Dentro de lo que es el lenguaje de enfermero, nos determina algunos diagnósticos de enfermería exclusivo que va relacionado con lo que es la ventilación mecánica. Ejemplo, el riesgo de la aspiración, ¿no? Un patrón respiratorio ineficaz, el deterioro de la cavidad oral, el deterioro del equilibrio electrolítico, ¿no? Importante que aquí tenemos los diagnósticos de enfermería, que esto lo tenemos que manejar y por lo tanto tenemos que saber lo que es la parte teórica y saber interpretarlo, manejarlo con ventilación. Entonces, dentro de los top 10 o los 10 cuidados de enfermería, yo había considerado estos 10 cuidados de enfermería que les he ido presentando. Por lo tanto, una vez más, tenemos otros cuidados que sí lo realizamos. Pueden decir que se ha olvidado, por ejemplo, el control de la glicemia, distancia de lo que es la cabecera a 30 grados. Hay mnemotecnias como ser el fast food que nos dice que tenemos que verificar, ¿no? El síndrome del estrés, ¿no? Y verificar la desescalación de los antibióticos. El Hospital Italiano de Argentina, por ejemplo, ha creado su propio mnemotecnia, lo que es el repasos que va relacionado con lo que es lo mismo México, este último. Quiero terminar con esta frase de Loren Ford que nos dice que enfermería no es medicina de mano, sino es cuidado y atención de primera. Entonces, desde ese punto de vista, que nosotros como personal de enfermería licenciados que somos, tenemos criterio y tenemos evidencia donde sí podemos hacer la atención integral al paciente crítico en las unidades críticas, en las unidades de terapia, siempre tomando en cuenta las patologías de base que nosotros hemos, o las patologías que van ingresando en estas unidades. En el caso de que no tengamos un endotex. Evidentemente, en nuestro medio o en nuestra institución, por experiencia propia, no lo tenemos. El manómetro, donde el personal de enfermería
debe realizar, pero sí kinesiología lo utiliza, que nos ayuda bastante en lo que es en el manejo de lo que es la vía aérea, el manejo de lo que es el control del neumotaponamiento, pero eso es en la unidad de la terapia central. Pero, ejemplo, la unidad de terapia neurológica, la terapia quirúrgica, la terapia, el domo no lo tenemos, ¿no? Por lo tanto, nosotros utilizamos es a través de lo que es la jeringa, utilizando 5 cc de aire. Mediante eso hacemos, o también hacemos el famoso comprobación que lo mencionamos, que es a través del el balón de neumotaponamiento. Tampoco debe ser muy duro ni muy suave. Generalmente el término que nosotros le mencionamos debe ser similar a lo que es el lóbulo de la oreja, ¿no? Entonces son criterios donde se ha ido adaptando, pero desde ese dos puntos de vista lo manejamos utilizando lo que es la jeringa de la cantidad de 5 cc para verificar un término medio, lo que es equivale entre 20 a 30 milímetros de mercurio en la utilización de lo que es el neumotaponamiento, del balón de neumotaponamiento en los pacientes vinculados a la ventilación mecánica, ¿no? Algo Excelente. también que me olvidaba recalcar se ha ido implementando bastante desde la pandemia la utilización de los circuitos cerrados, ¿no? De aspiración cerrada, algo que nos ha ayudado bastante. No simplemente la evidencia te dice, no es que nos ayuda a disminuir lo que es la neumonía asociada. No hay evidencia donde te dice, con la utilización del circuito cerrado, disminuye la neumonía asociada al ventilador. No, pero hay literaturas que nos indica que la utilización del circuito cerrado ayuda bastante en lo que es en el manejo respiratorio, paciente, ventilador. Había antes de lo que es, de que existieran los circuitos cerrados, era la famosa aspiración abierta, donde hay ese riesgo en un paciente crítico con distrés respiratorio severo, ingresa a la unidad de terapia intensiva. Nosotros queremos tomar muestra o hacer aspiración cerrada. Si el paciente está con PIP alto, parámetros ventilatorios altos, y hacemos la desconexión para hacer una aspiración abierta, entonces interfiere bastante lo que es en el reclutamiento alveolar, ¿no? Entonces, el trabajo que se ha ido realizando desde su ingreso a las 8 horas o 6 horas, un mayor reclutamiento alveolar, hacemos la desconexión, prácticamente estamos perdiendo todo ese periodo que se ha realizado, ¿no? Estaríamos haciendo nuevamente desde su inicio, ¿no? Desde ese punto de vista, la aspiración cerrada con la utilización de circuitos cerrados nos ayuda bastante. Ya no existe esa desvinculación paciente y ventilador mecánico durante la aspiración. El cuidado del aseo bucal, y ha habido mucha controversia en los últimos tiempos, que si se sigue utilizando lo que es la clorexidina al 0,12%. Ha habido estudios que más bien esto incide a poder provocar alguna neumonía, y por esa razón están utilizando lo que es solución fisiológica al 0,9% o simplemente agua tratada. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo estás en tu servicio? Neumonía cero indica y recalca, ¿no?, bastante lo que es la utilización de lo que es la clorexidina al 0,12% o al 0,2% en la utilización para el aseo bucal. Y nosotros lo hacemos, ¿no? Utilizamos lo que es la clorexidina. Pero hay un pero, ¿no? Porque hay que considerar bastante el producto nosotros, de cómo lo adquirimos, porque generalmente quien lo compra es el familiar. Hay que tomar mucho en cuenta eso, porque el familiar compra costo-beneficio, ¿no? Cuanto más barato, mejor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí, hay bastante controversia que nos dice que la marca del Listerine tiene mayor evidencia, ¿no? El otro, que la marca de Clorox tiene mayor evidencia. O sea, todo el mundo empieza a divagar esto, entonces, pero, o sea, como dice la literatura y las actualizaciones, que sí se tiene que utilizar clorexidine con concentraciones
entre 0,12 a 0,2%. Excelente eso y más que todo también poder ir esa información a las colegas que algunas colegas con el objetivo de poder economizar el producto lo que hacen es poder reconstituirlo en agua Ah, normal, ¿no? exacto. Cargan su jeringa de 20 ml o 10 ml y lo que hacen es mezclarlo. Cuando no se debe mezclar, Fran, ¿me puedes aclarar eso que no se debe mezclar porque no va a ser muy beneficioso para el paciente? Tiene que ser puro, tal como indica la guía. Exacto. Buena pregunta, licenciado. O sea, como dice la evidencia que nosotros tenemos que utilizar en esas concentraciones, pues por lo tanto tenemos que utilizar sin hacer diluciones, porque no nos dice las literaturas o las actualizaciones que nosotros tenemos que hacer diluciones, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que utilizar el producto puro, o sea, sin diluir, ¿no? Sin diluir, porque ya viene en esas concentraciones bajas, de 0,12 a 0,2%. Al hacer las diluciones, no estaríamos cumpliendo lo que es la utilización ideal, lo que es el producto, ¿no? De lo que es la clorhexidina. Ya no sería al 0,12 o ya no sería al 0,2%, ¿no? Al hacer las diluciones, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros a veces lo hacemos, ¿no? En otras instituciones, ya no, la familia no tiene, pero lo diluimos, ya eso nos va a durar una semana. Entonces, pero no está bien porque no estamos cumpliendo el protocolo o las normas que nos indican, ¿no? Las literaturas nos indican que tenemos que utilizar de esa manera. Entonces, hay bastante eso, lo que es, y deberíamos usar o deberíamos hacer, enfermería, deberíamos hacer, por ejemplo, prácticas basadas en evidencia. Y es importante también poder transmitir la información al familiar, ya que tú decías quién es el Exacto. que adquiere en el caso de esos sistemas públicos o los sistemas de seguridad social a corto plazo o largo plazo, ya que en el sistema privado hay un descargo de cierto almacén y de ahí hacen los descargos correspondientes. La realidad donde nosotros vivimos o nosotros trabajamos y las normas y protocolos que nos determinan cómo se tiene que hacer, ¿no? Entonces, hay ese espacio donde no lo cumplimos.